decir la verdad. Insisto, aquí no vamos a ir en contra de una campaña contra la trata de personas, faltaba más. Es algo que tiene que rechazarse. Pero una cosa es hacer una campaña con base en realidades y otra cosa con base en la ficción o en mentiras. Voy a saludar a la doctora Carolina Guarín. La doctora Carolina Guarín es la directora de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Y yo creo que no hay una persona más indicada que ella para señalarnos hasta dónde esta campaña del Ministerio del Interior tiene o no asidero en la realidad. Doctora Carolina, bienvenida, sigue la W, qué gusto poderla saludar. Juan Pablo, muchas gracias a ustedes, muy agradecida por este espacio que para todos los colombianos es muy importante y primero, en nombre de todos los grupos de trasplantes de Colombia, consideramos que esta información y esta publicidad engañosa no nos hace bien. Y es que hay más de 4.000 personas esperando un órgano para trasplante por medio de unos procedimientos completamente específicos, claros, rigurosos, como para decir que existe en Colombia el tráfico de órganos. Creo que lamentablemente estamos desinformando y limitando aún más la medicina en Colombia y salvar más vidas para los pacientes colombianos que lo requieren. Doctora Carolina, ¿qué le hace afirmar a usted con tal vehemencia que no existe tráfico de órganos en Colombia? Porque yo quiero volver a la información que se estaba divulgando a través de las redes sociales del ministerio. Entonces, es como una historia, ¿no, Andrea? Sí. Es como una medio dramatización en dibujos. Son como un corto con ilustraciones donde dan a comprender una situación que para ellos dicen es una realidad y es la extracción de órganos, un tráfico de órganos. Sí, es que de hecho, mire usted. Ver en ese momento. Claudia es sorda, está casada con Raúl. Raúl decide engañarla, la lleva a otro departamento según la historia, ¿no? Sí. Para que le extraigan tejidos a cambio de dinero. Y luego cierra la información. La extracción de órganos es una finalidad de la trata de personas que suele afectar a grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. Doctora Carolina, ¿usted por qué afirma con tal vehemencia que no hay tráfico de órganos en Colombia? Juan Pablo, los registros de medicina legal son clarísimos. No hay ni existe ningún evento de tráfico de órganos en Colombia. Adicionalmente, quiero decirles que el proceso de un trasplante requiere de minuciosos exámenes y procedimientos y que no lo realiza cualquier profesional de la salud. Es regulado estrictamente por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, que no permite ninguna práctica ilegal. Queremos hoy enfatizar que el proceso de donación y trasplante requiere de un equipo multidisciplinario experto y con altos estándares de calidad, que no se puede hacer en ningún lugar que no sea en una clínica de alto nivel de atención. Y es un ejercicio completamente transparente en la población colombiana y ante cualquier ente de control. Por eso rechazamos completamente esta información y esta campaña. Usted nos dice algo muy cierto, doctora Carolina, y es algo que también respalda la Interpol. Aquí dice, el tráfico de órganos humanos solo es posible si se cuenta con redes muy complejas que reúnan conocimientos especializados. Ahí habla de médicos, especialistas, cirujanos, enfermeras, y dice que son además en condiciones logísticas para determinar compatibilidades entre paciente y donantes. Y además de centros sanatorios como laboratorios de análisis, clínicas y quirófanos. En Colombia, usted lo acaba de decir, no es posible porque se trataría de una red muy compleja. ¿Se puede hacer seguimiento del personal médico, de los tratamientos que hace, sobre todo aquellos que están encargados de trasplantes? Siempre. A nosotros nos hacen un control estricto a todos los grupos de trasplante, tanto los entes reguladores como nosotros mismos. Existen lineamientos establecidos, profesionales habilitados, clínicas completamente acreditadas para poder hacer un trasplante. Luego esto no se puede hacer en cualquier lugar, ni se puede hacer a cualquier persona. Deben hacerse estudios específicos para poder recibir un órgano. Por tanto, el tráfico de órganos no existe, porque si existiera, no necesitaríamos todo este procedimiento tan estricto para salvar las vidas. Casi que es un milagro realizar un trasplante. Por ende, cualquier persona no la puede realizar. Solamente los expertos acreditados y habilitados para poder realizar.
realizar estos procedimientos y continuar, porque no solamente es realizar un procedimiento, sino adicionalmente recibir medicamentos, hacer todo el proceso multidisciplinario, mantener un órgano no es cualquier cosa, por tanto no lo puede hacer cualquier persona. Sí, directora Carolina Guarín, usted entenderá que para muchas personas, pues, eso puede ser polémico y controversial, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas referencias y que lo han leído en denuncias, por ejemplo, provenientes de China, de otros lugares, donde incluso algunos expertos de la ONU dicen que deberían ponerle atención a ciertas denuncias por posible tráfico de órganos. Pero entonces usted nos da a entender que esto de tráfico de órganos es un mito en el mundo, porque incluso hay muchas referencias, incluso en películas donde se habla de tráfico de órganos, pero entonces esto es algo de la ficción, esto es un mito, o en el mundo sí existe ese tráfico de órganos. No, así es. Yo creo que lamentablemente esa publicidad amarillista, engañosa, mentirosa, nos ha hecho tanto daño y muchas personas han muerto en la espera de un órgano. Esto no se trata de pegar cualquier cosa, se trata de hacer un proceso completamente estricto, porque si yo voy a poner un órgano a una persona que no va a ser compatible, igual se va a morir esa persona, va a rechazar el órgano, no va a poder salir adelante. Es decir, poner un órgano requiere de verdad de un estudio exhaustivo, tanto en la donación y en el pre-trasplante como en el post-trasplante. Luego no lo puede hacer cualquier persona, ni se puede sacar el órgano de cualquier persona para ponérselo a otra. Eso no existe, no es posible. Debe hacerse unos estudios específicos y debe mantenerse. Adicionalmente, no se mantienen solos. Necesitan medicamentos y un manejo multidisciplinario para poder sobrevivir. Así que eso es mentira. Doctora Carolina, le voy a pedir un instante, no se me mueve de ahí. Quiero que ustedes vean también en sus pantallas esta carta que precisamente le han hecho llegar al Ministerio del Interior desde la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y dirigida al ministro Luis Fernando Velasco, reflexionando sobre este tipo de mensajes que se están enviando en las redes sociales. Dice la carta, que tiene fecha de hoy: de acuerdo a la publicación realizada en el medio web de quetratalatra.com sobre trata de personas, trata de órganos y el video publicado en el link tal de YouTube, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, en nombre de todos los grupos de trasplante, rechaza este tipo de información y publicidad engañosa, lo cual genera un impacto negativo ante la posibilidad de salvar vidas en nuestro país. Nunca en los registros de medicina legal se ha confirmado un evento de trata de órganos, por lo cual en Colombia no existe el tráfico de órganos. Este proceso requiere de minuciosos exámenes y procedimientos que no permiten realizar estas prácticas ilegales. Luego continúa la misiva diciendo: rechazamos rotundamente este tipo de publicidad engañosa y malintencionada. Como sociedad científica exigimos la rectificación inmediata de dicha publicación. Y al final de la carta firman la misma el doctor Rubén Luna, que es el presidente de ACTO, y por supuesto llega esto al ministerio. El doctor Jairo Rivera es cirujano de trasplantes de la Cardio, la antigua Fundación Cardioinfantil, vicepresidente de la misma organización, de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, y además líder del programa de trasplante hepático pediátrico en la Cardio. Doctor Rivera, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes a todos en la mesa y a todos los escuchas. Doctor Rivera, yo quiero retomar una parte de la pregunta de mi compañera Andrea e incluso una parte de la carta que ustedes le envían al ministro del Interior. Pongamos otra vez la carta en la pantalla, porque señalan ustedes en el segundo párrafo: nunca en los registros de medicina legal se ha confirmado un evento de trata de órganos. Eso está clarísimo. Y señalan que en Colombia no existe tráfico de órganos. Yo quiero ir un poco más allá. En Colombia no, en otros lugares sí. A ver, es conocido que en algunos países existe algo que se llama el turismo de trasplantes. Había algunas entidades pues, que buscaban a personas en quienes era muy difícil acceder a una lista de espera en países desarrollados y los llevaban a estos países en vías de desarrollo y les ofrecían donantes vivos, por ejemplo, y les pagaban por los órganos. China ha estado en una controversia ética altísima, ha sido bastante criticado. De hecho,
ha sido excluida de algunos eventos internacionales de trasplante por prácticas relacionadas con falta a la ética en los trasplantes. Entonces, por ejemplo, algunos reos que eran llevados o sentenciados a pena de muerte, a ellos se les extraía por orden del gobierno los órganos y estos eran distribuidos en las listas de espera. Entonces, digamos, estas cosas existen. Por supuesto, esto como es una práctica ilegal, pues es difícil tener acceso a los números exactos, pues nadie reporta una práctica ilegal. Pero es claro que en Colombia tenemos unas instituciones muy fuertes que nos regulan. Nosotros recibimos visitas de la Secretaría de Salud 1 o 2 veces al mes y son muy estrictos específicamente con el donante. Nosotros tenemos que dar cuentas a los entes de control acerca de todas nuestras actividades, así como decía la doctora Guarín. Esto no es algo que se puede hacer a la ligera. Los medicamentos son de uso hospitalario, o sea, los laboratorios que distribuyen los medicamentos solo se lo pueden distribuir a los hospitales. Esto no es que uno saque un hígado y lo meta en una nevera con hielo y vaya y se lo ponga a otra persona, pues porque se necesitan muchas cosas, incluso hospitales con un nivel de tecnología adecuado, como los hay muchos en el país, no están en capacidad de desarrollar este tipo de procedimientos. Somos algunos hospitales quienes lo hacemos. Entonces yo creo que es un poco atrevido y sobre todo llena de información que hace mucho daño para esas personas que están en espera de un órgano. Y es que estas malas informaciones cuestan vidas, matan gente, porque en un país donde la tasa de donación es de 7 donantes por millón de habitantes, como es Colombia, comparado con otros países donde está por encima de 30 donantes de millón de habitantes. En un país como en Colombia, que tenemos un 40% de negativa familiar para la donación, eso quiere decir que cuando se les pregunta a las familias, el 40% mínimo dice que no. Pues una noticia de estas lo que hace es reforzar mitos que terminan matando gente. Por tanto, es bastante desafortunada la manera en la que se dirige la campaña. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que todos estamos en contra de la trata de personas y esto es un delito que debe ser castigado severamente. Pero en la forma en la como se presenta la campaña, lo que hace pensar a todo el mundo es que acá en Colombia hacemos tráfico de órganos y desaparecen gente pues para quitarle los órganos, y eso sí, me reafirmo y de acuerdo totalmente con la doctora Guarín y hablo en nombre de todos los equipos de trasplante del país. Esto es Sí. una falacia, esto no se puede decir así. Doctor Jairo, pero ¿y qué tal que en realidad la campaña del ministerio, que es en contra de la trata de personas, y por supuesto toma como uno de los hechos que girarían en torno a la trata de personas este supuesto tráfico de órganos, que en realidad ellos estén pensando en casos como el que usted nos señala, la China, o quién sabe, grupos organizados, estaríamos hablando de mafias, que cojan a una persona, la capten en Colombia, le digan, le voy a ofrecer un trabajo, es decir, cualquier cosa, en Oriente Medio, y lo montan en un avión y esa persona no sabe a dónde la llevaron y de repente llega a Oriente Medio y ahí es donde o a donde sea en el mundo, y ahí es donde le practican la cirugía de extracción de órganos. ¿Eso no puede pasar o eso no ha pasado? Creo que sería irresponsable decirle que no haya pasado, no lo sé, pero por supuesto, como le decía antes, es que la trata de personas es algo reprochable, es algo criminal, es un delito, es algo que debe castigarse completamente. Si el gobierno tiene información al respecto, de hecho, cuando uno entra un poco más, uno explora un poco más el link, habla de que pudiera ser, digamos que quiere decir que pudiera ser Colombia un sitio de tránsito para todas estas acciones delictivas. Y eso, por supuesto, es condenable, absolutamente condenable. Y yo creo que tanto para trabajo forzado, como para prostitución, como para turismo de trasplante o ¿cómo se llama? O comercio de órganos, pues aplica exactamente la misma prevención para las personas que se van a desplazar a otros países.
pero seguro ya hubiéramos tenido noticia. Es que yo creo que es bastante avesado afirmar exactamente que la extracción de órganos es una realidad aquí en Colombia cuando además no se ha demostrado. Sí, es que creo, doctor, que ahí usted... Es muy válido la prevención, pero afirmarlo vehementemente es peligroso. Claro. Y, como le digo, cuesta vidas. Es que creo que ahí el doctor Jairo Rivera de la Cardio da en el punto, y es, si tenemos casos de personas, de colombianos, que han caído víctimas de estas redes de trata de personas, que pueden ser, Andrea, redes transnacionales, y que entonces no es que hagan el asunto aquí en Colombia, sino que se llevan a una persona y resulta víctima en el exterior, lo ideal sería dar los casos concretos, o por lo menos que desde el ministerio nos brindaran esa información, porque además eso hay que contarlo y hay que ilustrarlo y hay que presentarlo, porque es gravísimo. Pero aquí se cae en una historia que es generalizando, y se genera entonces esa inquietud, que es lo que sin duda molesta a los integrantes de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, pero pues que en realidad tiene bastante molesta a la comunidad médica. Sí, claro. Yo quiero regresar con la directora de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, la doctora Carolina Guarín, para preguntarle por incluso unas declaraciones que dio hace un mes la señora Beatriz Domínguez Gil, como directora de la Organización Nacional de Trasplantes en España, donde ella decía: estamos en la primera línea de la lucha internacional contra el tráfico de órganos, porque aunque en nuestro país todos los posibles casos se han identificado, frenado y frustrado de forma adecuada por parte del sistema, no somos ajenos a la realidad que se vive en otras partes del mundo. Aquí la pregunta es clave, no es que sea algo que no existe en el mundo, sino que en el caso colombiano ustedes no están de acuerdo con el mensaje como se está transmitiendo desde el Ministerio del Interior, ¿o usted se ratifica que es un mito? Mira, lo que pasa es que para poder hacer un trasplante, como lo explicaba ahorita el doctor Rivera y he explicado yo, requiere de estudios previos. El hecho, digamos, del tráfico de órganos fuera de Colombia, que no lo, digamos que pues obviamente nosotros no tenemos injerencia ni conocimiento específico, requiere también de un estudio. Es decir, el hecho de que esa persona se la lleven, tiene que hacerle todo un proceso de estudio para poderle poner el órgano a otra persona y darle los medicamentos necesarios. No sé cómo lo harán fuera del país, pero dentro de nuestro país es completamente regulado. Esos medicamentos no se le dan a ninguna persona porque tienen que ser medicamentos hospitalarios, controlados, exámenes que no se hacen en ningún otro lado que no sea en un hospital de cuarto o clínica de cuarto nivel de atención. Expertos que tienen que tener una formación completamente amplia y certificada para poder hacerlo. Por tanto, no es posible aquí en Colombia adquirir nada de eso, ni un control con un especialista. Pero venga, doctora Carolina, pero entonces yo creo que aquí es necesario como profundizar. Usted nos dice, hay que hacer una serie de estudios. Digamos que uno necesitara de repente un trasplante de órgano. ¿Qué estudio se tiene que hacer a la persona que necesita el órgano? ¿Qué estudio le tiene que hacer al donante, para que usted nos ayude de pronto a levantar el velo sobre ese mito? Y es que por eso resulta imposible, o por lo menos muy complejo, hablar de tráfico de órganos, y es por ese punto de los estudios previos que se requieren para avanzar en un proceso de donación de órganos. Y Juan Pablo, entonces se hacen estudios inmunológicos, de compatibilidad genética, estudios infecciosos, y después de realizar todo esto va el paciente a una junta y esa junta decide si ese donante es ideal para ese paciente, y si es un paciente que está en lista de espera mucho tiempo, tiene una compatibilidad de unos sueros que se hacen mensualmente, cada 2 meses, y entregan esos sueros, y esos sueros verifican la disposición que tiene ese paciente para ver si es posible que le podamos trasplantar un órgano. Por tanto, esos pacientes, si ustedes se han dado cuenta, hay muchos que duran mucho tiempo en lista de espera porque requieren de otra persona que sea completamente compatible y está digamos que en las mejores condiciones para lograr hacer este trasplante. Y esos exámenes o esos estudios al donante o posible donante, que digamos fuere eventualmente una persona víctima de trata de seres humanos, no podría de pronto hacerse con un chuzoncito. Entonces, ay, venga, es que le tenemos que hacer un examen, una prueba de sangre, le sacan la sangre y ya con eso lo definen todo, y entonces
lo terminan poniendo en una lista, este es el que tenemos que llevar. No, no es posible, Juan Pablo. Adicionalmente, para poder trasladar un órgano se requieren unos líquidos específicos, son los líquidos de preservación especiales. No se puede trasladar un órgano así nomás. Necesitamos refrigerar los tiempos para trasplantar, unos tiempos específicos para poder. Si pasamos de tiempos del órgano, el órgano ya no nos sirve, si no está reperfundido. ¿Qué significa? Que yo puedo extraer el órgano, pero si mi paciente no está listo para trasplantar, inmediatamente puedo perderlo. Entonces esto requiere de muchas cosas y armar un rompecabezas tan minucioso que no es posible realizarlo en cualquier lado. Pero aquí en el mundo se ha presentado algunos casos, lo registra la BBC, que un hombre de Nigeria llegó al Reino Unido. Allí va a ser víctima de la extracción de uno de sus órganos, específicamente de un riñón. Una persona que se le extraiga un riñón puede continuar su vida normalmente sin que se dé cuenta, o definitivamente esto sí tiene algunas repercusiones. Eso sí me acordó usted de las cadenas de la década del 90 que decían, y cuando despertó estaba en una bañera con agua y hielo. ¿Y hielo, se acuerda? Sí, pero pues no lo sé, doctor Jairo Rivera, ¿qué nos dice al respecto? Un mensaje de seguridad, por ejemplo, para las personas que se ofrecen como donante vivo voluntario es que la tasa de falla renal después de donar es muy, muy baja, es un procedimiento muy seguro. La donación en vida voluntaria es un procedimiento muy seguro y las personas en general pueden llevar una vida normal, pero no están exentos de los controles médicos. Las personas tienen que seguir en un control médico porque si no se regulan sus hábitos de vida adecuados como donantes, pues sí pueden tener afectación en su riñón. ¿Qué quedará? Pues claramente la cicatriz. Yo complementando un poquito lo que decía la doctora Guarín, es que los tiempos son algo muy importante. Digamos, si estamos hablando de, no sé, un trasplante de corazón, pues es que un trasplante de corazón se necesitan tantos estudios previos y tener todo tan perfectamente listo, preparado y organizado, que un corazón solamente puede estar fuera, el tiempo entre donante y el implante del receptor son 5 horas. 5 horas es muy corto tiempo como para que se haga, así como lo dicen de una manera ilegal. La preparación que necesita la gente, el hospital o la institución de salud, pues donde se haga este procedimiento, es una cosa supremamente compleja. Entonces, yo creo que la verdad aquí en Colombia no estamos preparados o pues no se ve la infraestructura para poder hacer un procedimiento de estos. Los colombianos, los nacionales colombianos en el sistema de salud, no sé si como lo conocemos o lo conocíamos, todos tienen acceso sin costo a todos los trasplantes, por tanto, nuestros pacientes, los connacionales, no tienen necesidad de acceder a una práctica ilegal para poder ser trasplantados, porque nuestro sistema de salud es tan robusto, eso era tan robusto que permite el trasplante de órganos prácticamente sin costo para el receptor y mucho menos para el donante. Doctor Jairo Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Doctora Carolina, me queda una inquietud, ¿ya hubo respuestas del ministerio? ¿Los han contactado? ¿Ha habido algún diálogo más allá de la carta que ustedes les enviaron? No, nada, Juan Pablo, esperando que haya una claridad acerca de esta información, que más que información es desinformación, una publicidad que nos está haciendo mucho daño para los colombianos. Estamos atentos a esa respuesta que les den a ustedes. También nosotros hicimos la solicitud para ver si logramos tener un vocero que nos aclare qué fue lo que pasó en esta campaña, porque más aún cuando se trata de estos asuntos que son médicos, lo ideal sí sería una asesoría completa para que no se caiga en un mensaje o falaz o que desinforme o que afecte, imagínese, algo tan importante, a veces tan complejo y difícil como lo es el proceso de donación de órganos y trasplante en el país. Doctora Carolina Guarín, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Mil gracias a ustedes, un abrazo. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, Andrea, y nos vamos a la denuncia contra la procuradora. Sí, denuncia penal por parte de una senadora del Pacto Histórico que ya está conectada, entonces ya en unos minuticos. Denuncia penal, ¿no?
penal por burlar, dice la senadora, la ley de contratación en Colombia. Ella dice burlar, nosotros decimos violar, ¿no? Ajá, sí. Pero a la larga es lo mismo, Andrea. Sí, pues... Pues sería lo mismo, ¿no? Eso ya lo tendrá que ver la fiscalía en su análisis y eventualmente, pues, claro. quien tenga que adelantar cualquier tipo de investigación y proceso contra la procuradora. Antes de la pausa, ¿usted me puede recordar más o menos cuántos contratos fueron o por qué monto los que firmó la procuradora y que generan ahora esta denuncia? Sí, pues la senadora dice que aparte de, mejor dicho, que hay un nuevo contrato por 20.000 millones de pesos direccionado a un mismo contratista, lo cual completaría cerca de 70.000 millones de pesos, en una contratación cuestionable para la senadora Esmeralda Hernández. Entonces, no es un monto menor lo que se le está cuestionando a la Procuradora General Margarita Cabello.